congregación. En fin, habrá ocasiones y no pocas. Así es que también quiero dejar abierto, cuando se sientan un poco cansados, acalorados, parece que el día nos va a obligar a estar en lugares bastante cerrados, vamos a parar y vamos a cantar también, si así lo desean. Levanten la mano y pidan una canción y lo vamos a hacer. No hay inconveniente. Quizás no ahora porque hemos cantado, digo a medida que vayamos avanzando. Se nos han ido los músicos, pero están dispuestos a venir en cualquier momento. El tema de trabajo, sobre lo que queremos pensar y reflexionar juntos en esta mañana, es ojo. Y podemos hacerlo quizás con una seña, con nuestro dedo índice. Prueben hacerlo cada uno de ustedes. Ojo. Y piensen qué es lo que están queriendo decir a quien quiera que sea con ese ojo. A veces nosotros estamos llamando la atención. Otras veces estamos invitando a la persona a que no te pases, hasta ahí va, pero no sigas, no avances más. En otros casos podemos estar diciéndole, tené cuidado, por lo que puede venir. El límite, el lugar al que yo te estoy invitando a tener ojo, lo podés sobrepasar, pero las consecuencias después van a correr por cuenta tuya. La propuesta que ya viene ofrecida es trabajar con un semáforo que es muy elocuente, además de nuestro ojo, porque un semáforo es un ojo un poco especial, porque tiene 3 aberturas y en lugar de estar así, están en este sentido. Y con la que nosotros queremos trabajar en esta mañana es fundamentalmente, aunque no excluyendo, fundamentalmente con el ojo del medio o con el lugar que nos propone un color. Aquí no se ve, lamentablemente, yo puse el color amarillo, pero aprecio que está allí y muy elocuentemente. La otra propuesta que queremos tener delante de nosotros al comenzar esta reflexión esta mañana es que hay un camino por el cual estamos invitados a transitar, el cual ustedes hablaron, estoy seguro, ayer, y es uno de los pros y uno de los contras que yo tengo esta mañana. Primero, no sé lo que se habló ayer por haber llegado el de mañana, es una desventaja. Por el otro lado, es una ventaja porque puedo llegar a repetir cosas ignorando, pero quizás como reafirmando algunas de aquellas. El camino, estamos en camino. En ese camino que estamos invitados a avanzar. Pero la luz amarilla, intermitente como aquella que encontramos por las noches cuando transitamos en la ciudad, dicen avance con prudencia. Es ese ojo, no un ojo que quiere infundirnos miedo. Vamos a tratar de sacarnos un poco el temor de el no se puede avanzar cuando algo es amarillo, sino es sí avancen, vayan, pero vayan con cuidado, vayan con prudencia. Algunas cosas preliminares o reafirmaciones que querría hacer es que hay un camino, no es un cuento, no es simplemente un semáforo que dice puede que adelante haya un camino y que tengas posibilidad con machete, con topadora o con otras cosas ir haciendo el camino. El camino está. Y eso para nosotros como hijos de Dios es hermoso conocerlo, es hermoso saber que el camino está trazado y ese camino presenta un sinnúmero de posibilidades. Porque en ese camino que presenta posibilidades, un sinnúmero,
Fuimos puestos. Nos dijeron, aquí está tu camino. Y una de las formas más hermosas y agradables que nos dijeron, aquí está, ese es tu camino, es con un nombre, es con llamarnos hija, hijo. Y luego una hermosa gama y variedad de nombres como los que cada uno de nosotros podría ir diciendo al nombrarse, al autonombrarse, al decir, me llamo. Hay un camino y estamos en ese camino. Eso no lo queremos ni siquiera dudar por un momento. Camino que ofrece posibilidades. Posibilidad es algo que nos dice, nos reafirma que no vamos a quedar parados, que no tenemos que estar allí esperando por un día a ver si el semáforo, que está en amarillo intermitente, y nos dice avanzar y avanzar con precaución, no necesitamos esperar que cambie en esta instancia de color. Vendrá el verde y vendrá el rojo. Pero, reitero, estamos hablando del amarillo intermitente. Y presenta posibilidades porque a medida que pongamos el motor en marcha, a través del parabrisas vamos a ir viendo las distintas posibilidades que aparecen. Las vamos a tener ante nuestros ojos como una oferta concreta, como algo que va a decir no solo ahí está y qué te parece, sino que será algo que estará en el camino y dirá, es para vos, es tu posibilidad. No la dejes pasar. Aprovechar. Sacar el jugo, todo lo que puedas obtener de ella, sacalo. Además te digo que todo lo que saques de provecho de la primera, la segunda y así sucesivamente de las posibilidades que se te vayan presentando, te van a ir dando un sinnúmero de cosas, como ser experiencia, habilidad, destreza, información, para así enfrentar la nueva posibilidad ya casi como un experto que nunca llegamos a ser, pero un experto que siempre queremos ser. Ese es el camino en el cual estamos y que brinda posibilidades. Lo que fue ganado en términos ahora de lo que Cristo nos regala es algo que cada vez que aparece una posibilidad se hace más nuestro. No en el sentido de que antes no lo teníamos, sino en el sentido de que lo disfrutamos y lo gozamos siempre un poquito más. Pero el camino también presenta riesgos. Y eso es lo que nosotros queremos analizar un poco en esta mañana. La reflexión que nos trajeron los jóvenes de San Miguel es un marco adecuado. Diría, es un hermoso marco. Y voy a tratar de agregar algunos ingredientes a eso que ya fue traído como propuesta. El camino que presenta posibilidades también presenta riesgos. Riesgo es algo que corremos, no porque vamos corriendo, sino por la simple razón de que somos. Corremos riesgo en tanto somos. Corremos riesgo cuando salimos a la calle.
Días pasados, y como cualquier padre, cuando sus hijos, en nuestro caso, hijas, empiezan a salir a horas un poquito más inusuales, no solamente a la escuela, sino a otras cosas y diversiones, empezamos también a hablar como padres cristianos en cuanto a hasta dónde. Y no corren riesgo, no les puede pasar esto o aquello. Estamos hartos de escuchar de accidentes. Y los accidentes ocurren porque corremos riesgos. Algunos de esos riesgos los corremos simplemente porque estamos a veces en el lugar equivocado, la persona equivocada, haciendo las cosas equivocadas. Pero otras veces corremos riesgos aún estando en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y podemos llegar a ser víctimas. Con lo cual quiero dejar abierto que estar en el camino que los primeros cristianos llamaron con mayúscula el camino, porque era el camino del Señor Jesucristo, o mejor dicho, Cristo era llamado el camino con mayúscula, como Juan lo trae también. Ese camino tiene riesgos y posibilidades. Y esto porque no somos robots. Esto porque no somos autómatas. Esto es justamente por lo que somos. Porque somos personas. Somos personas de carne y hueso. Somos personas pensantes. Somos personas actuantes. Hacemos cosas. Y todo lo que pensamos conduce a una acción. A veces se interrumpe por ahí a mitad de camino. Pero todo lo que pensamos conduce a una acción. A veces una acción que no pasa de ser un mero gesto, pero otras veces una acción que se concreta en mi hermano, en mi hermana. Pienso que te puedo alcanzar un mate. Es una posibilidad. Pero solamente se torna acción cuando comenzás a cebar el mate y a alcanzarlo, a inspirarlo. El otro tuvo la posibilidad de recibir el mate, vos tuviste la posibilidad de dárselo, y se concretó cuando corriste el riesgo de hacerlo, de darlo. Una pregunta. ¿Se escucha bien con el micrófono atrás? ¿Qué pasa si yo salgo del micrófono? Si empiezo a hablar de esta manera, ¿ustedes me pueden escuchar igual? También me va a dar un mate. Voy a correr un riesgo de que no te lo devuelva. ¿Vamos? El camino con posibilidades y con riesgos para cada uno de nosotros tiene un punto de comienzo y tiene un objetivo, tiene una meta allá adelante. Y porque es así, porque tiene un punto de comienzo, que es al que yo me referí, donde empezaron nuestras posibilidades, donde fuimos puestos en el camino, se nos dio el nombre de hijos y se nos abrieron todas esas posibilidades y riesgos. Hay algo que es muy bueno que cada uno de nosotros podamos hacer. No olvidar dónde empezó nuestra historia como hijos. No perder de vista el punto desde donde venimos.
Y alguno podría decir, y con cierto monto de razón, que qué mejor que a lo pasado pisado y vayamos hacia adelante. Pero hay algunas razones muy particulares por las cuales no queremos olvidar nuestro pasado. Porque nuestro pasado, el momento donde comenzó nuestro camino, es muy interesante, es muy puntual, es muy particular. Bueno, acá me dieron otro para ponerme acá. Muy particular. Es el momento en donde, de alguna manera, dejamos un poco de ser. Dejamos de ser un poco lo que veníamos siendo. Y llegamos a ser, o comenzamos a llegar a ser algo nuevo. Ese punto, que es el desde, lo podemos llamar rápida y fácilmente nuestra vieja manera de vivir, dice Pablo, el pecado. Ese punto desde es un punto oscuro en nuestra historia, pero es el punto oscuro a partir del cual empieza a brillar algo interesante. Porque empieza a brillar la posibilidad de caminar con Cristo. Y es hacia allá, hacia donde vamos. El punto medio que ustedes pueden apreciar en el gráfico es el ahora. Es el que cualquiera de nosotros va recorriendo durante la vida. Y es ahí donde va tomando las decisiones, va analizando las posibilidades, va sopesando los riesgos. Entonces, miro hacia atrás para saber de dónde vengo, pero pongo la vista adelante para saber a dónde voy. Porque los riesgos y las posibilidades están adelante. Sin embargo, permítanme ser un poco insistente. ¿Por qué mirar atrás? Lo podemos observar aquí. Cuando cada uno de nosotros fue llamado hijo de Dios, hay una hermosa parábola en el Evangelio, la parábola del hijo pródigo. ¿La recuerdan? La parábola de la moneda perdida. Al finalizar tiene una hermosa frase: cuando un hijo perdido se arrepiente, cuando una oveja perdida es encontrada, cuando una moneda perdida es encontrada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se encuentra algo? Al hijo pródigo. ¡Fuerte! Hay gozo en el cielo, hay alegría. ¿En dónde? En el cielo. Pero hay otro lugar donde eso no pasa, donde no se salta, donde no hay alegría. Y eso es en la casa de Satanás. Ahí hay crujir de dientes. Ahí hay, es que me lo perdí, pero no voy a aflojar. O sea, hay dos situaciones que nosotros vamos teniendo. Y por eso no deje de mirar atrás. Porque hay alegría en el cielo constante, pero hay otro lugar en donde las computadoras están funcionando a pleno, urdiendo planes, fabricando todo tipo de alternativas para que esa alegría que hay en el cielo se empañe, se pierda, se arruine, deje de estar. Entonces, no te olvides de dónde venís. No para quedarte mirando hacia atrás y de pronto caer en el próximo pozo que está delante. Simplemente para no perder de vista. Pero miremos hacia adelante. Las posibilidades están allá, con Cristo. Pero hay riesgos.
eso es lo que quiero pensar un poco más. ¿De qué clase de riesgos? Si en la casa de Satanás hay planes urgentes para recuperar lo que se perdió, ¿por qué tengo que yo poner cuidado? ¿Y a qué tengo que poner cuidado? Si que no sea más de Satanás es cosa de Cristo. Que yo no le pertenezca y no le sirva más a Satanás es la obra entera de haberme declarado su hijo. ¿Acaso no puede seguir ocupándose Jesús de que mi camino esté limpio, claro, de todo tipo de posibilidades? Pues claro que sí. Pero ya dije, no somos autómatas. No somos robots a los cuales Cristo les da cuerda y los pone en el camino correcto. Somos personas que pensamos, que vivimos y que actuamos. Y ese será nuestro Señor al que le pondremos atención. Vamos a subir a nuestro mejor automóvil. Piensen ustedes en el auto que más les gusta. De pronto un BMW, un Ferrari, un Citroën. ¿Cómo? Un Fiat 600. Y ahora piensen cómo se sienten ustedes adentro de ese auto. Algunos se sienten apretados. Otros se sienten que tienen un montón de caballos de fuerza y lo voy a largar, pero de esta haciendo picada. Otro va a ir con el lujoso, lustrado y bien adornado auto, mostrándolo, provocando envidia quizás, o intentando provocarla. Y cuando nuestro coche vaya en la ruta, Satanás va a estar allí. Así definido como el diablo de la ruta. ¿Vieron ustedes alguna vez una de esas películas en donde de pronto van la familia tranquila rumbo a las vacaciones y aparece un enorme camión? El camión no quiere pasar, no le interesa. El camión por alguna razón quiere ir justo donde va nuestro auto. Ni más atrás, ni más adelante, ni al costado, ni a uno ni a otro costado. Ahí quiere ir. Y se pone detrás. Y empieza a empujar. Empieza a tocar bocina, a aturdirnos. De modo que perdamos el control. Y hasta arrima el paragolpe y pega una acelerada. Y si no somos conductores entrenados, corremos el riesgo de perder el control. Ese es el oficio del diablo de la ruta. Y cuando vamos en la ruta, resulta que nosotros nos detenemos en un peaje. En el peaje no es muy usual. Me pasó recientemente cuando volvíamos de un campamento con los estudiantes de Entre Ríos, Colón. Al llegar a la zona del puente Zárate Brazo Largo, nos entregan un pequeño papelito. Y ahí decía, en los próximos 20 kilómetros creo que decía, atienda a las indicaciones que se le van a dar en el camino. Creo que fue la primera, la única vez que recibí en un lugar, puesto policial, no peaje, un papel con indicaciones. Pero en nuestro camino recibimos un folleto con indicaciones. Indicaciones para tener en cuenta, de modo que al ir en el camino nosotros las vayamos considerando, las evaluemos y las tengamos en cuenta.
algunas de esas recomendaciones y vean el cochecito del que me hice para andar en este camino yo acá. Ahora lo pongo acá si lo pueden apreciar. Tiene pinta de un Fiat 600 o algo así, ¿no? Las recomendaciones que me dan en ese folleto en el peaje son de dos tipos. Las primeras, para que tenga en cuenta acerca de mí mismo. Para que piense que el que va manejando, quien va al control de ese automóvil, tiene que tener algunas cosas en cuenta sobre su propia persona. Cansancio, fatiga, ahora vamos a ver algunas. Pero también hay recomendaciones, no sobre el conductor o los que van dentro del automóvil, sino recomendaciones acerca de lo que puedo esperar en el camino. Y como es gente que supuestamente se dedica a mantener el camino, o entre que lo mantiene a avisarle a los conductores de los posibles riesgos, nos dirán, de pronto en el kilómetro 50 va a encontrar un gran bache. O por allá en el kilómetro 200 hay un puente angosto. Todavía no lo pudimos ensanchar. Le pedimos disculpas por las molestias que le estamos causando, suelen decir. Pero, reitero, dos tipos de recomendaciones. Unas para vos, para mí, otras para ver a medida que avanzo en el camino. Creo que es bueno que nos detengamos un poco en esas recomendaciones. ¿Qué se nos puede decir en el peaje acerca de nosotros mismos? ¿Cuál es una de las recomendaciones más enfatizadas con respecto a conducir, en opinión de ustedes? Escucho. No corran, no tomen. Y voy a tomar justamente esta primera, la última mencionada. No tomen. En el peaje no me van a decir, cuídate de vos mismo. Pero aquí en este camino que recorremos, sí lo quiero decir. En el camino de las posibilidades y de los riesgos. Qué duro, ¿no? Cuídate a vos, pero cuídate de vos mismo también. Y el primero de ellos es, no bebas antes de conducir. No tomes. Sobrios somos de una manera. Medio ebrios somos de otra manera. Ebrios del todo, algunos dirían que no somos nada. En fin, pero cambia nuestro comportamiento. Cuídate en el camino de riesgos y posibilidades. Somos hermosos como seres humanos, porque Dios nos creó. Nos dio tantas cosas bellas que componen nuestro ser íntimo y nuestro ser un poco más externo. De entre esas cosas bellas y hermosas, nos dio lo que se suele definir como pulsiones. No solo el pulso, búsquenlo si quieren. Búsquense el pulso. No necesariamente cuenten sus pulsaciones, pero ¿qué les hace el pulso? ¿Qué sienten? ¿Qué es sentir el pulso? Fuerte. Sentir la marcha es
un indicador de que algo se mueve adentro y tiene fuerza. Las personas tenemos pulsiones básicas. Y las pulsiones básicas, entre otras, son nuestro comportamiento sexual. Otra de las pulsiones básicas es el alimentarnos. Otra de las pulsiones básicas es nuestra necesidad o tendencia a socializar. Otra de las necesidades básicas y pulsiones que tenemos es la de sentirnos en un grupo, lo que se llama la gregariedad, sentirnos parte de, y eso implica sentirnos apreciados, estimados, valorados. Esas son algunas de las pulsiones. Y allá arriba mencionó alguien, el pulso puede tener, ¿cuántos ritmos en opinión de ustedes? Innumerables, pero hablemos el pulso normal, un pulso que anda caído, que anda lento. Se suele llamar, y puesto que ha sido algo que investigamos en la familia durante el año, se llama bradicardia, cuando el corazón late perezoso. Y cuando nuestras pulsiones son perezosas, cosa bastante poco usual, la cosa no funciona bien. El otro extremo, cuando el corazón late de estas, ¿cómo se llama eso? Ese es más conocido. Taquicardia. Y esa va más rápido de lo normal. Pensemos en cada una de las pulsiones. Si nuestras pulsiones, nuestra actitud y comportamiento respecto de nuestro sexo, de la alimentación y la bebida, de la socialización, del sentirnos estimados, queridos y apreciados, tiene un pulso normal, vamos en camino. No necesitas cuidarte de vos mismo. Pero si de pronto tenemos taquicardia en más de uno de esos pulsos, si nuestras pulsiones son más o menos como un Citroën con el motor de una Ferrari adentro, algo se va a reventar por ahí. Algo va a pasar. El descontrol ocurre. Y pensemos en cada uno de ellos. Son los riesgos del camino y son las posibilidades del camino. La misma pulsión, cualquiera que quieran tomar, es una oportunidad hermosa de ser hijo de Dios. Vivir el sexo, alimentarnos, ser parte de un grupo, sentirnos estimados. La misma pulsión inhibida, retraída, cohibida, nos va a hacer sentir mal. Temerosos, fuera de todo grupo. Flacos, no soy el más indicado para hablar de eso. Con el riesgo de quedar deshidratados y mucho más. Pero, por el otro lado, tampoco queremos lo demás. Y esto es el camino, con posibilidades y con riesgos. Así que en el camino, cuidate a vos mismo y de vos mismo. De Lutero se decía que él consideraba, entre otros, que él era su mayor enemigo en un momento determinado de su vida. Especialmente cuando él estaba buscando la salida
en el lugar equivocado. Y si nosotros, con nuestras propias pulsiones, buscamos la salida por el lugar equivocado, nos tornamos en nuestro peor enemigo, o lo que se suele llamar autodestrucción. El segundo punto para cuidarte no te dejes inducir por otros conductores. Vamos cómodo en el camino y viene de pronto uno que se aparea a nuestro Citroën que va ahí y pone su coche y acelera, que levanta la trompa, escarba, etc. Invitándonos, ¿te animás? O arrugas. No te enganchas. Ese inducir a hacer cosas que no son buenas y de las cuales nos queremos cuidar son las debilidades y las tentaciones que pululan bien cerca alrededor de nosotros. Suelo decir, y una vez más, todos los seres humanos, cada uno, tenemos debilidades, pero más aún, todos tenemos alguna debilidad favorita. ¿Cuál es la tuya? Que la tenemos escondida. Que es con la que nos damos los permisos para pecar. Y que es aquello puesto dentro de nosotros, como se suele decir, el pecado muere por la boca. La debilidad es aquello a lo cual nosotros no valorizamos. Es aquel punto en nuestra vida que subestimamos y decimos, esto ya lo tengo manejado. Y lo postergamos para la próxima vez. Como ya te tengo dominado, dejo que me sigas dominando. ¿Entiendes? Como ya creo que te tengo dominado, dejo que me sigas dominando. Y esa debilidad es más o menos, en el juego de las cartas, el comodín que siempre sacamos. Cuando queremos ser nosotros. O sea, cuando pensamos que queremos ser nosotros mismos y en realidad estamos siendo otro. Y ese es el anzuelo más rápido para las tentaciones que cualquiera va a usar alrededor nuestro. Tercero, no nos creamos corredores de Fórmula 1, aunque lo seamos. Nos ponemos al volante de nuestra vida y decimos, mejor que se corran de adelante, que no se me atraviese ninguno, porque lo piso, lo pateo o algo le voy a hacer. Quiero decir, cuando va nuestro yo, el omnipotente, el diosito que somos nosotros, cuídate de él. Porque el pecho, la camiseta, los pantalones y lo que tengas puesto te queda chico. Ahí no entra. Se nos empiezan a romper las costuras por todos lados. Cuando el Dios yo, el ego, empieza a tornarse como el esfuerzo, se hincha. Cuídate de vos mismo y cuidándote de vos mismo,
te estás cuidando a vos mismo. Camino de posibilidades y de riesgos. Cantamos un poco una canción. El folleto que nos dieron cuando iniciamos el camino en el peaje no solo daba recomendaciones para el cuidado personal, también recomendaba cuidar cosas fuera del automóvil, fuera de nuestra propia destreza o falta de destreza para conducir. Es lo que hoy podemos llamar la corriente. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que nadando en algún río más o menos caudaloso, bastante en este caso, empezaron a notar que sus fuerzas no eran las suficientes para resistir la fuerza de la correntada. Y los empezaba a arrastrar lentamente, pegaban patadas, pataleaban o nadaban. Sin embargo, el resultado del esfuerzo de ustedes, comparado con la fuerza de la corriente, daba como resultante que terminaban aún oponiéndose, yendo con la corriente. La corriente es fuerte. Y hace un ratito pudimos comprobarlo. Era grande el griterío. Yo estoy seguro que había por lo menos 300 propuestas de 800 números, que no sé si hay 800, creo que son menos las canciones. Pero la corriente ganó, o diría los más gritones en todo caso, no sé. La cosa es que terminaba siendo que una propuesta era la que predominaba. A través de todos los tiempos, todos los seres humanos, nuestros abuelos, nuestros padres, cada uno de nosotros vive en medio de corrientes. Y con ello me refiero a corrientes de pensamiento, a corrientes de propuesta de moda, de qué hacer, cómo actuar. Si algunos de nuestros padres, no sé si hay alguno, creo que sí, hasta yo puedo ser uno de ellos, nos dijeran cómo estaban vestidos los jóvenes en una convención de jóvenes hace 30 años atrás. ¿Traían traje y corbata ahí? Casi. La corriente del tiempo, más allá de cómo lo juzguemos, se morían, nos moríamos de calor. Pero la corriente lo decía que iba a ser. La corriente del tiempo. En nuestro camino, puesto que la ruta no es buena, la corriente va a tender a sacarnos del camino. Y un ejemplo más. No muy lejos de aquí, a unos 150 kilómetros, fue mi primera experiencia pastoral. Con un autito hermoso que nos llevó a todas partes a medida que iba creciendo la familia. Un Renault 6, pero que cuando los vientos soplaban yendo por la ruta, se tenía que agarrar fuerte. No sé si mi esposa, mis hijas, yo o el auto a la ruta, pero lo sacudía. Y todavía hoy estoy seguro que ocurre. La corriente del tiempo es esa fuerza que no quiere que nosotros quedemos en el camino. Y tiene muchos nombres. Y la corriente del tiempo viene desde afuera hacia nosotros. Y aquí es donde el Señor
que hace crujir los dientes, allí donde estaba planeando, que decíamos hoy, prepara distintos tipos de corriente y son uno de esos cócteles que tienen algunas bebidas razonablemente bebibles, pero se le empieza a mezclar otra de las bebidas, cualquiera que ustedes piensen. Vamos a hacer un cóctel. Ustedes deben ser un poquito más conocedores que yo, pero pongamos Coca-Cola. ¿Alguien quiere poner algo más adentro del vaso? Grande, entra mucho. Vamos a hacer un cóctel. Esos que voltean, no cualquier cosa. ¿Qué le agregarían? Vodka, dijo alguien por ahí. Ajá. Levi. ¿Alguien tiene guardado un sobrecito con polvo blanco por ahí adentro? Coca-Cola, vodka, Levi, whisky y un poco de droga. Y vaya que eso actúa. Eso es lo que prepara Satanás. Lo que él tiene como corriente que sopla del costado. Y digo, tiene algunos elementos buenos, pero que cuando se mezcla y la coctelera entra a sacudir todo eso, mamma mía. Algunas de esas corrientes las queremos balancear y reflexionar. Ese es el espíritu del tiempo. Esas corrientes son los obstáculos en el camino. Y en nuestro folleto nos decía que la corriente del tiempo tiene nombre en el camino. Y más o menos a los 50 kilómetros, cuando ustedes ya vayan transitando confiados de que la ruta da como para pasar el límite de velocidad, da como para beber tranquilo, para sentirse que va en control de todo, se nos dijo, hay puente angosto. Ya no quedan demasiados, pero los hay. ¿Cuál es el mayor beneficio de un puente angosto? Que puedo pasar por arriba. Pero la mayor dificultad de un puente angosto es que dos camiones anchos no pueden pasar. Uno va a quedar colgado y se va a ir abajo. Y si, como dijimos en la ruta, se nos aparea aquel que nos empieza a preguntar, ¿te enganchás o arrugás? Y llega el puente angosto y uno va a quedar. Y el que hizo la propuesta seguro que no va a querer quedar con la mitad de su auto colgado al costado. Uno de esos puentes angostos es el materialismo. Suena casi irrisorio hablar de eso. Materialismo. Es que no necesitamos de las cosas materiales. No son aquellas cosas que forman todo lo que nos rodea, pero materialismo no se refiere a hacer uso de las cosas materiales, sino aquí, y como el apóstol Pablo en 1 Timoteo en el capítulo 6 dice, si ustedes lo quieren observar allí, la cuestión está en hacer de ese puente angosto, de el materialismo, de el dinero, nuestro Dios. O sea, en definitiva, el puente angosto por donde queremos pasar todas las cosas. El único puente por el cual podríamos pasar cómodamente si vamos conduciendo con precaución, teniendo en cuenta los riesgos. Pero que si nos cargamos demasiado, algo va a quedar colgando.
Jesús usó un ejemplo, un paradigma allá en Jerusalén y dijo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pasara un camello por el ojo de una aguja. Y eso implicaba un lugar, un espacio para entrar a la ciudad de Jerusalén, por donde entraban habitualmente los camellos. El camello pasaba, pero la carga del camello era la que no quería pasar. Y a esto se refiere. En tu camino vas a necesitar de cosas materiales. Trabajar duro, proveer de sustento para vos, tu familia, Dios mediante. Para necesidades materiales como estudios, como tener un automóvil, como desear tener una casa, pero que no entran en completar la palabra en materialismo, sino, como hablamos de las pulsiones anteriormente, son el uso de aquellas cosas que Dios nos ha dado, para lo que Dios nos lo ha dado, como accesorios, pero no como lo que va frente a nosotros, dictando cada una de nuestras actitudes de acuerdo a esa corriente del tiempo. En este materialismo entraría la propaganda, el consumismo, un sinnúmero de cosas. ¿Y no es corriente? ¿Algún ejemplo más que podríamos poner? La corriente dicta. ¿Qué marca de ropa tenés que usar? ¿Cuáles zapatillas? La corriente le dicta a los adultos de pronto que deben actuar de determinada manera, tener cierto estatus, poseer este u otro intercomunicador. Y qué útiles son todas estas cosas como bendición de Dios, pero no como las que van delante de nosotros. Si estas empiezan a soplar demasiado fuerte, vamos a quedar enganchados en el puente. Y vamos a hacer, como hoy se comentó a la mañana, un auto más a la vera del camino. Pero no solo parado, sino destrozado. El amor al dinero. Y cuando empieza a presentar los recovecos como el signo que vemos allí, es donde empezamos a perder la perspectiva del desde hacia el dónde. Se nos empieza a nublar la visibilidad. Y ya no tiene gusto transitar. En el mismo folleto que nos den, vamos a encontrar que dice, como hoy lo expresara, disculpe las molestias. Las reparaciones que estamos haciendo son para darles un mejor servicio. Hay un tramo en mal estado. Conduzca con precaución, pero puede seguir en la ruta. Los tramos en mal estado en el camino, en este caso, opté por representarlos con una corriente distinta, el racionalismo, y agregándole a eso, racionalismo humanista. Dicho en palabras muy simples, solo la razón. El resto del cuerpo de la persona no cuenta, la materia gris. Y el yo. Si hay un problema, se soluciona a partir de eso. Si hay que pensar en Dios, se piensa a partir de la razón.
para cualquier cosa, la razón. Una corriente que nació hace más de 200 años con mucha fuerza, pero que existió desde todos los tiempos. Y que sopla, y sopla fuerte. Y uno de los lugares donde lo vamos a encontrar, donde vos lo vas a encontrar, es un lugar donde tenés que pasar, donde es muy bueno que pases, y son los estudios, las distintas casas de estudios universitarios, carreras que compiten por ser más y más científicas, y qué bueno que así sea, reitero, pero poniéndonos en el dilema de un sinnúmero de propuestas que solamente pasan por los tramos de la razón. No pueden ser pensados como acción de Dios de pronto. No pueden ser pensados como cuestión de fe de pronto, sino que tienen que ser pensados como cuestión de razón. O preparen el cesto, porque esas cosas las abollamos y las tiramos. Razón y fe a veces nos ponen en un dilema. No las pongamos nosotros. Dios nos ha dado el hermoso uso de la razón para ser creativos, pensar y solucionar problemas. Y nos ha dado cuestiones que no desean que las pensemos, por lo menos por el estrecho sendero del simple raciocinio, sino que desea que las pensemos, y cuando la invitación esté a creo, Señor, estemos dispuestos a hacerlo. Por eso camino en mal estado, no a dejar de transitarlo, sino a transitarlo con precaución. En esos pequeños cartelitos que vemos aquí, podríamos llenarlos. Corrientes del tiempo como distintas propuestas filosóficas o psicológicas o sociológicas. Corrientes del tiempo como utopías materialistas y marxistas y leninistas y qué sé yo cuántas otras cosas. Solo para citar. Camino en mal estado. Caminado con precaución, pero caminado. También tiene las posibilidades de Dios, porque la razón es el hermoso don de Dios también. Tenerlo en cuenta en el camino, que no sople tan fuerte que te corra a un costado. Hoy a la mañana en el devocional se mencionó algo interesante, con varios ejemplos. En el folleto también nos dicen que hay animales en el camino. No es Jurassic Park. Sabemos que un animal en el camino es un riesgo altísimo. No poder esquivarlo, y a pesar de que nos parece que los huesos son blandos y la carne se machuca, he visto algunos automóviles que chocaron contra caballos o contra chanchos jabalíes, y es terrible. Esta corriente del tiempo, animales en el camino, hoy fue citada como el espiritismo, artes, tarot, horóscopo, etc. Una corriente de esas
hoy en día, que empieza desde las propuestas más inocentes, como estar hojeando la revista del horóscopo y diciéndonos, yo lo leo, pero yo no lo creo. Pero resulta que nos encontramos leyéndolo, pero no creyéndolo, durante 2, 3, 4 meses, y de pronto diciendo, yo lo leo, no lo creo, pero por las dudas. Por ahí en una de esas. Y así avanzamos. Pero hay otras cosas que son un poquito menos inocentes. Así de simple. Hay personas que vienen y dicen, me hice hacer un trabajo. ¿Saben qué quiere decir eso? Puede tener más de una interpretación, pero me estoy refiriendo a esto. ¿Saben qué es? Ir a una persona a que le haga un trabajo que, por ejemplo, quite cierto halo de maldición. Puede ser positivo o negativo. Que le haga un trabajo a favor de, o que le haga un trabajo quitando algo. ¿Y saben cuánto oscila lo que se paga por esas cosas? Desde apenas 500 pesos hasta 5.000 pesos. Un trabajo puede durar una semana. A veces implica que la persona, el medium o la medium que hace eso, tenga que ponerse en contacto con personas en otro país. Y conozco de un caso concreto. Debía contactarse con un pai en Brasil y este a su vez con África. El trabajo no les puedo decir nada de los resultados, pero de 2 cosas sí les puedo decir. La persona que solicitó ese trabajo se endeudó para conseguir el dinero que necesitaba. Y lo otro de lo que no tengo la seguridad palpable es que su pobre fe fue socavada un poco más. Es que el viento, la corriente en el camino sopló. O si quieren, el coletazo de ese dinosaurio, calculen un coletazo de esos. ¿Vieron Jurassic Park ustedes, no? ¿Cómo quedan? Fuera del camino. Destruido. Y probablemente este sea uno de los riesgos a los que poner atención particularmente en este tiempo. Son terriblemente inocentes, terriblemente dañinos. Hay algunos pseudo periodistas hoy en día que hacen una melange tremenda en algunos canales de aire de televisión, que hablan de los ángeles, hablan de la fe de confiar en Dios, hablan de mandinga, hablan de un sinnúmero de cosas, pero con un tono de tanta paz, de tanto consuelo, de tanto seguir adelante que vos podés, que qué cristiano honesto y sincero no le daría crédito. El animal aparece de improviso y cuando está enfrente, agárrate de donde puedas, apretá los frenos, probablemente no frenes. Gracias a Dios, muchas personas que entran, que caen en ese riesgo, pueden salir. Pero la fe es socavada profundamente, profundamente. Otra de las recomendaciones que trae
nuestro folleto. Y la última. En los días de lluvia la banquina se pone resbaladiza. Y decir que la banquina es resbaladiza es como estar diciéndoselo a otro. Porque yo en realidad, yo quiero ir por el camino, la banquina está ahí al costado. Pero la banquina se puede pisar. Y vamos a ver cómo se puede pisar. La banquina resbaladiza, en este caso está usada para el hedonismo. ¿Saben qué es el hedonismo? Puesta en otras palabras, es la joda pura. Solamente la joda. Viva la joda y mañana otro poco más de joda. Y quizás pasado mañana, si no tengo otra cosa que hacer, también eso. Dicho de esta manera, que todo pase por placer y diversión. Todo y absolutamente todo. Y vean ahora, estamos conduciendo y viva la joda, muy seguros en el camino, pero entre que me doy vuelta, entre que le digo al otro que se deje de macana, que me están robando, tranquilamente puedo pisar la banquina, pero bien tranquilamente. Los accidentes más inexplicables ocurren de esa manera. Y si nosotros asociamos lo que dijimos antes sobre las pulsiones y este viento, esta corriente del tiempo que es la banquina resbaladiza, busquen a ver si no la identifican en nuestros días. Todo pasa por el placer. Comprátelo. Date el gusto. Eso está hecho a tu medida. Si no sos uno de ellos, no contás. Y podemos quizás mencionar cosas específicas, tratando de interpretar algunas propagandas. Tomarse una latita de Pronto Shake o Pronto Vic. Ahora probé, supongo que es una maravilla. Pero, ¿dónde la tomas? ¿Sentado? ¿O en los pasillos de la filmación de televisión que propone? Porque la propuesta es algo más que tomarla. La propuesta es engancharte en todo lo que viene con ello. Es la corriente del tiempo. Beberlo es tu derecho, es el mío, es el privilegio también. Pero la corriente del tiempo es lo que viene aquí. Y podríamos citar otras tantas cosas. Camino de riesgos y posibilidades. Pareciera que es todo de demasiados riesgos. Muy pocas posibilidades. Pareciera que la luz amarilla es demasiado cargosa. No es así. Es real, está la luz amarilla y está para ser atendida, pero desde la propuesta del Señor, que hoy nos fue traída en el texto de sé prudente. Por todo lo anterior, sé prudente, no te prives. Solo sé prudente. No dejes de transitar el camino.
No dejes de aprovechar aquellas cosas que en el camino son buenas y agradables. Dice el texto, sé prudente y resistí, porque como león el adversario te quiere sacar. A veces ruge, otras veces nos muerde el trasero. Lo hace de distintas maneras. Pero lo más hermoso de esto, y con lo cual quiero redondear, es que invita a la prudencia. Y es algo sobre lo cual en los grupos van a reflexionar. Ser prudente. Prudente es lo que permite vivir las posibilidades a pleno y no sucumbir a los riesgos. Prudente es aquello que se necesita para estar en el camino. De lo contrario, no necesitas preocuparte por la prudencia. Pero prudente es no andar con miedo por el camino, sino andar con sabiduría. 2 o 3 cosas sobre la prudencia. Sabiduría. Leer los tiempos, poder interpretarlos. Una de las cosas más hermosas y reiteradas en las epístolas del apóstol Pablo, Pedro y Juan, es una hermosa recomendación para vos. Dicen, discernid los tiempos. Discernid la voluntad del Señor. Aprendé a conocerla, aprendé a entenderla, aprendé a sacarla de la maraña de lo que se te viene encima en las corrientes del tiempo. Pregúntate y pregúntale al Señor, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que querés de mí? No se van a abrir las puertas y caer una cartita. Vas a tener que pensar. Allí está el uso de la razón. Vas a poder orar. Allí estará la comunicación con el Señor. Vas a poder consultar su palabra. Y por último tendrás que decidir. Nadie lo va a hacer por vos. Prudencia no es quedarse quieto y decir, por las dudas me quedo acá. Eso es cobardía. Prudencia es evaluación, decisión y acción. Toda acción tiene riesgos. A veces solemos catalogar y juzgar a las personas. No fue prudente porque actuó de una manera y le ocurrió algo. Puede que lo mismo ocurra no actuando. Ser imprudente. Pensemos nosotros, si los discípulos, Pablo, Pedro, Santiago, hubieran sido lo suficientemente prudentes para callarse la boca en el momento oportuno, no hubieran sido mártires del Señor Jesucristo. Pero su prudencia les dijo que tenían que hablar y estar dispuestos a pagar el costo. Tu prudencia no te la indica otro que te puede decir de acuerdo a su miedo, no lo hagas. O otro te puede decir de acuerdo a su valor, hacelo. Y en los dos casos te metes hasta las orejas. Prudencia es actuar en consecuencia consigo mismo, habiendo discernido la voluntad del Señor. Y para conocer la voluntad del Señor, comunícate con tu Señor. Conoce su voluntad. Destilala, discernila. Porque las corrientes del tiempo son muchas
Y cada una trae muchas cosas malas, pero grandes cosas buenas, que Dios quiere que las respiremos también. Así como nuestras pulsiones son la creación hermosa de Dios, pero cuando se pasan de vuelta, nos corren del camino. Con vos mismo y lo que sentís en tus pulsiones, y con las corrientes del tiempo que te vienen y te visitan y te proponen, sé prudente. Resistí. Pero fundamentalmente, digamos, la última palabra, perseverar. Viví la perseverancia de ser vos, hijo de Dios, hija del Señor Jesucristo. Viví la prudencia y la perseverancia de la fe. Vivila a pleno, sin miedo. Vivila con sabiduría. Los tiempos no son buenos, pero el Señor es grande en misericordia. Los tiempos no son buenos, pero la fortaleza que tenemos en Cristo Jesús nos garantiza que el camino lo recorreremos con sacudones, pero llegaremos. Y como Pablo, o como el corredor recibe la bandera a cuadros, por lo demás, me espera recibir la corona de la vida. La que está preparada al final del camino para vos. Gozala ya ahora, disfrutala ya ahora, como hijo de Dios. Viví todas las posibilidades del camino. Que el Señor los bendiga.